nuestros estudios al señor Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio. Bienvenido. Gracias. Un gusto tener sobre todo a un destacado artista ecuatoriano, hoy mojándose el poncho, presidiendo el tema de la cultura en el gobierno nacional. Muy importante conocer qué es lo que se anuncia el día de hoy en esta agenda que la han denominado Unidos por Cuenca. Pues es un conjunto de medidas, aparte construidas interinstitucionalmente, que es como debe construirse los programas que realmente le llegan a la gente y que afectan su quehacer. Desde el lado de la cultura hemos estado trabajando en estos primeros meses al cargo del Ministerio de Cultura en mejorar las condiciones de la Bienal de Cuenca, que hemos advertido que necesita de un presupuesto que en un momento le fue reducido y que estamos tratando de recuperarlo para esta Bienal que es tan relevante, es tan importante, no solamente para Cuenca y la Azuay, sino para todo el Ecuador. También con el CIDEP, que pues viene trabajando en cuestiones con artesanos desde hace mucho tiempo, que este año además cumple 45 años y que sentíamos que necesita también de una inyección de capital, de dinero, de posibilidades de mejorar esas condiciones y sobre todo de destinar a proyectos de inversión. También una vieja necesidad que hemos hablado desde el primer momento que asumimos esta cartera de Estado con el presidente del núcleo de la Casa de la Cultura de la Azuay, con respecto a una necesidad específica de un plan de mejorías para el teatro de la Casa de la Cultura. Y hemos logrado gestionar y estamos entregando hoy también un préstamo a través del BEDE para iniciar este proyecto en lo que respecta a sus estudios y una primera etapa de mejorías. Y también un poco contarle a la ciudadanía con respecto al presupuesto que recibe Cuenca en temas patrimoniales, ¿no? Que es un presupuesto importante, y junto con el alcalde, pues las competencias de los temas patrimoniales están transferidas a los GARS municipales desde el 2017, cómo hemos acompañado además y cómo desde el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, hemos acompañado y seguiremos acompañando todas estas acciones en una ciudad que pues tiene un inmenso valor patrimonial. Vamos a pedirle algunas concreciones sobre los temas que usted ha puntualizado, pero empecemos por este marco en el cual se realiza esta comparecencia pública el día de hoy, el Acuerdo Nacional 2030. Realmente intentamos seguir el pulso del acontecer nacional día a día y muy de cerca, y no hemos conocido aún que se haya emitido un acuerdo nacional, por lo menos no se lo ha hecho público. Sí, bueno, el acuerdo tiene que construirse. Este es un país que necesita dialogar en torno a temas relevantes y llegar a compromisos. De eso se trata el acuerdo. En el ámbito de la cultura, tiene que ver con, por ejemplo, llegar a acuerdos para el cumplimiento de la ley. Tenemos una ley orgánica de cultura que en muchos de los aspectos no se cumple, que tenemos que, entre todos los ecuatorianos, entre el gobierno, el ejecutivo, los descentralizados, los ciudadanos, asumir el reto de este acuerdo, y solamente así es que podemos construir un Ecuador diferente, en donde se realicen las cosas de acuerdo a la ley, en donde estemos todos comprometidos en temas anticorrupción. Creo que este gobierno ha hecho un trabajo intenso y permanente en temas de corrupción, y es por ahí que pasan estos acuerdos que necesitan del diálogo, que necesitan del consenso, que necesitan de lograr que todos los ecuatorianos, como la estación de gobierno, seamos convocados a este acuerdo. Hay problemas muy serios en la legislación ecuatoriana que están siendo tratados en diferentes ámbitos día a día. Pero creo que algo que debemos tener claro los ecuatorianos es que las leyes están escritas para cumplirlas. Así es. Y en esto ha llamado poderosamente la atención
aquí en la ciudad de Cuenca, sobre todo en ámbitos culturales, entre los actores de la cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la flagrante violación que se ha hecho al artículo 167 de la Ley Orgánica de Cultura, artículo 140 del Reglamento General. El presidente y ex ministro de Cultura Raúl Pérez y el actual presidente de la sede de la Casa Nacional, de la Casa de la Cultura Nacional, Camilo Restrepo, decidieron no aplicar la ley porque pensaron que era inconveniente. ¿Cuál es su lectura sobre este tema que ha generado un reclamo formal, incluso a través de canales judiciales desde la Casa de la Cultura de Cuenca? Efectivamente, el Ministerio de Cultura no tiene la potestad de definir si una ley debe o no ser aplicada, o de si está mal redactada, o de si es contraria a la lógica. A eso le corresponde la Corte Constitucional u otros estamentos. Y en ese sentido, esta cartera, desde el momento en el que yo llegué, hemos sido enfáticos en que nosotros cumpliremos y haremos cumplir la ley. Hay un reglamento que es muy claro con respecto a las asignaciones presupuestarias, con las que el Ministerio de Finanzas directamente debe hacerlas con respecto a los 24 núcleos de las Casas de la Cultura y la sede. Y frente a la consulta, que ya la hemos recibido por parte del Ministerio de Finanzas, hemos sido enfáticos en simplemente referirnos a lo que está establecido en el reglamento y en la ley. ¿Y va a hacer algo el Ministerio para, de alguna manera, influir en esto? Pues se trata del cumplimiento de la ley, no de influencias de ningún otro tipo. Sí, ante la consulta, como digo, hemos sido enfáticos y categóricos con respecto a qué es lo que se debe de hacer, y eso es lo que hará el Ministerio de Finanzas. Esto, de alguna manera, señor Velasco, genera un sentimiento que es creciente en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay. Pensaríamos que en el austro y la zona oriental del país, de efectos negativos del centralismo, el hecho de que de los escasos fondos que fluyen para cultura, la mitad se quede en el núcleo de Quito y los núcleos provinciales tengan que vivir en situaciones absolutamente difíciles, incluso con una ley orgánica financiera que obliga a que el último ingreso que tiene un núcleo tenga que ir a Quito para regresar, y no lo hace en la misma medida. Hay estadísticas muy claras, muy bien sustentadas, que dan cuenta que en la provincia de La Suay, del 100% que tributa esta provincia, que no es poco, son aproximadamente 800 millones de dólares anuales, apenas un 20%, a duras penas quizá un 25%, retorna en obras e inversión para esta provincia. Un creciente sentimiento sobre el centralismo, que se ha visto también en el área de la cultura. Aquí cayó como un baldazo de agua fría que aún no ha sido superado. En cuanto a las reacciones, la decisión que se tomó en el gobierno de Rafael Correa de retirar la coordinación regional del Ministerio de Cultura y Patrimonio de zona 6 de la ciudad de Cuenca y llevarlo a Loja. Enhorabuena por Loja, pero Cuenca, siendo conocida, y creemos que no somos quienes para hablar de los valores culturales, artísticos, intelectuales de esta urbe, el país los reconoce y de múltiples maneras, se ha quedado sin un canal directo para poder tener una mejor participación en lo que es el quehacer cultural. Sí, es un desafío que nosotros estamos asumiendo. No estamos de acuerdo con un modelo centralizado para nada. En general tiene que ver con decisiones financieras, ¿no? Cuando se traza este modelo, siempre requiere de un presupuesto que de manera descentralizada o desconcentrada se manejen las decisiones, pero sentimos nosotros que tiene que ver con modelos de gestión que no están bien pensados. El tema de la gratuidad, el tema de que los museos no puedan cobrar entrada y que si cobran una entrada tenga que ir a esta cuenta única, que no hace más que regenerar este modelo centralista. Perdón, estamos trabajando en tener una práctica distinta con respecto a las casas de la cultura. Tú sabes, la Casa de la Cultura es autónoma, y nosotros, a partir de esta ley, no podemos hacer más que hacerla cumplir, hacerla respetar, apoyar el proceso. Tenemos un voto en la Junta Plenaria, y lo que sentimos es que
en estos 75 años que cumple la Casa de la Cultura, tiene que tener un modelo menos centralista, más acorde a los tiempos, a las necesidades y sobre todo a las inquietudes que las nuevas generaciones tienen con respecto a cómo debe ser construida esta Casa de la Cultura. Podemos acompañar ese proceso, pero no podemos imponerlo. La Casa de la Cultura, como decía antes, es autónoma. Con respecto a lo que les llega a Cuenca, creo que ese 20% en inversión no tiene en cuenta también todo lo que se invierte en educación, en salud, en cultura, en todo lo que esta ciudad recibe con sobra de merecimiento. Yo le diría que sí incluye. Se han hecho cálculos académicos sobre este tema y realmente hay un desequilibrio, una asimetría que lo hemos discutido incluso con el señor viceministro de Finanzas. Él lo reconoció en las cifras y señaló que era algo justo porque otras provincias en el país tienen menos desarrollo. Respetable la posición del señor viceministro, pero en Cuenca hay muchísimas necesidades. En este caso usted las conoce en el ámbito de su competencia de la cultura. Y por eso creo yo que alertados de esta situación es que dentro del acuerdo nacional se ha generado esta iniciativa Unidos por Cuenca y por eso esta semana hablaremos de cultura, la próxima semana de seguridad y están puestos los ojos del presidente Lenin en estos requerimientos y en esta necesidad que tiene la gente de Cuenca con respecto a lo que debe estar sucediendo y estamos respondiendo, creo yo, a esto, igual que lo hacemos con otras provincias, pero el hecho que estemos todos estas semanas aquí en Cuenca tiene que ver con esta percepción. ¿Cómo podría usted mejorar, más allá de que vuelva la Regional 6 de Cultura acá a la ciudad de Cuenca, cómo podría usted mejorar este nexo de comunicación entre los actores culturales, entre las entidades de cultura y el gobierno nacional, su ministerio? Bueno, las zonales están desapareciendo, no estamos buscando un modelo más eficiente de trabajo. Tiene que ver también con esto, ¿no? Con que yo pueda estar como ministro relacionándome permanentemente. ¿Espera venir con frecuencia por acá? Espero venir con frecuencia. Hemos estado, como decía, en contacto desde el primer momento con el presidente de la Casa de la Cultura de la SUAY. Teníamos clara la necesidad con respecto a las mejoras que necesita el teatro de la Casa de la Cultura y hemos estado trabajando en eso desde Teatro el primer Casa de la momento. Cultura, dicho sea de paso, que ha sido objeto, si recordamos, en las últimas 2 décadas, por lo menos de 4 anuncios de que se lo iba a restaurar, y ahí lo tiene, no sé si lo visitó ya. Sí, lo visité antes de ser, justo la semana anterior de ser ministro, y nos reunimos porque ya sabíamos, fue mi designación mediáticamente anunciada, digamos, largamente anunciada, y trabajamos en conjunto con el gobierno en una construcción real de una propuesta y es por eso que hoy está el presidente del BEDE, porque vamos a anunciar, hacer la entrega simbólica, pues ya están los fondos para fondos no reembolsables, son $150,000 para iniciar para el estudio, el estudio y alcanza para una etapa ulterior, incluso es un compromiso que va más allá del compromiso, son acciones que ya se están tomando en torno a esto y el desafío es organizar las cosas de manera que los recursos que en este momento todos sabemos que estamos en etapa de austeridad sean utilizados de la mejor manera, ¿no? Y en ese sentido este cambio de modelos de gestión sentimos que es lo que nos va a permitir aprovechar cada uno de estos intentos. Estamos lanzando, por ejemplo, para todo el sector cultural, esta tarde también el programa Ecuador Creativo, que son medidas que ya están funcionando en este momento, no son anuncios de lo que sucederá, sino que ya hoy por hoy los artistas y los gestores culturales, los servicios culturales graban IVA cero, lo cual es una noticia que está incluso recorriendo la región, una reducción a cero de aranceles para todos los insumos culturales, estos instrumentos musicales, óleos, equipos de sonido, de luces, de video, cámaras, etcétera, etcétera. Vamos
a incentivar la contratación de artistas ecuatorianos mediante la ley. Como dice la ley, tiene que haber un porcentaje de artistas ecuatorianos con respecto a los extranjeros que contrata todo el Sistema Nacional de Cultura, y finalmente créditos a través de Ban Ecuador, que están destinados por primera vez exclusivamente para artistas y gestores culturales, en las condiciones que los artistas y los gestores culturales necesitamos, en donde no tenemos un empleador, no tenemos un sueldo, donde es muy difícil el pasado crediticio, donde los tiempos son distintos a las de un agricultor, por ejemplo, en donde las garantías no son reales hasta $10,000, en donde el interés es el más bajo de la banca pública, etcétera, etcétera. Hay una relación directa, señor ministro, entre la economía y el cuidado que se puede tener de los bienes culturales. En Cuenca estamos lamentando secuencialmente la desaparición de importantes casas históricas. Acabamos de tener un nuevo incidente ya en el marco de esta nueva alcaldía la semana pasada. Pero hay sitios directamente ligados con la cultura, como el sitio arqueológico de Pumapungo, cercanamente, no en la provincia de La Suay, pero en el Cañar de Ingapirca, que se lo mantiene en muy precarias condiciones, con un deterioro del sitio en general. Y aquí en Cuenca están en franca destrucción el Museo Manuel Agustín Landívar, el Archivo Histórico de Cuenca, el Museo de las Conceptas, que sobrevive, se puede pensar que de milagro. Sitios importantísimos que no cuentan con los fondos para un mantenimiento adecuado. Hubo en el reciente pasado una depredación del Museo de la Ciudad, del Museo Remigio Crespo, en donde se perdieron valiosísimas piezas, algunas de ellas recientemente fueron recuperadas. ¿De qué manera se puede mejorar este tema, señor ministro, para que con mayor solvencia se proteja este acervo cultural, histórico, patrimonial? Pues desde el 2017 las competencias en temas de patrimonio le pertenecen al GAD, a los GADs municipales. El INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio, acompaña, gestiona y está en permanente control. Así es, pero en esto, perdóname la interrupción, pero son competencias que vienen sin fondos. En el actual presupuesto del municipio se tuvo que reducir de una suma de $6 millones en el área de la cultura a 4 millones para este año. Cifras que usted las conoce, ahora está manejando la macroeconomía de la cultura. ¿Qué se puede hacer con 4 millones de dólares? Solo para patrimonio, el municipio tiene $6 millones asignados. Ya, esto es lo que era el presupuesto, se lo bajó a 4, ha retornado a 6. No, lo asignado era el presupuesto de 6, hubo una transferencia, pero no es para temas culturales, es solamente para patrimonio. Para patrimonio. ¿No? Que no es un presupuesto menor. Probablemente necesitaríamos mucho más, pero lo que hay que establecer claramente es esta relación de apoyo que debe haber entre el INPC y los GADs municipales, no solamente el de Cuenca. Cuenca tal vez es una ciudad particular por todo el acervo patrimonial que esta ciudad tiene, pero lo que hay que hacer efectivamente es primero destinar ese dinero efectivamente a temas patrimoniales, y en ese sentido el INPC insta siempre a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para que lo hagan. Los gobiernos se quejan también de morosidades del Ministerio de Cultura, de que no se hacen las asignaciones oportunas y a veces no se las hace. Esto va junto con el presupuesto que se le entrega a cada año. No lo tiene Cultura y se lo transfiere directamente en el presupuesto anual. Este monto es transferido. Sucede a veces que el gobierno, el GAD, no está alertado o no está consciente de que dentro de esta asignación presupuestaria está el monto destinado a patrimonio. Eso es algo con los que nos hemos encontrado y estamos tratando de mejorar esa situación con el Ministerio de Finanzas para que haga una disgregación comprensible y que el municipio es más fácil que asuma y entienda, bueno, este dinero ha sido asignado para patrimonio, vamos a destinarlo a que reciba simplemente una cantidad
enero y en donde no tenga claro cuál es la parte que corresponde al tema patrimonial. Hay quejas también, señor Velasco, de ciertos actores culturales organizados. No me diga señor Velasco, dime Juan Fernando, por favor, me siento... Lo hacemos así usualmente en los colegio, noticiarios, pero aceptamos su insinuación. No toda la gente es como usted. Bien, Juan Fernando. Hay actores que están, por ejemplo, en actividades como el cine y se quejan de que el Instituto de Cine y de la Creación Audiovisual, ICA, hay también centralismo. Son muy pocos las asignaciones que se dan a actores culturales que proponen desde esta parte del país. Igual en el Instituto de Fomento de las Artes. Hace falta mayor interactividad. El centralismo nuevamente afecta. Las distancias generan dificultades a pesar de las mejoras en la comunicación actual. ¿Se puede hacer algo sobre estos temas? Se puede hacer sobre muchísimos temas, Gustavo. Yo te recuerdo que he estado del otro lado del río toda mi vida, ¿no? Peleando por mejores asignaciones presupuestarias, peleando porque se cumpla la ley, porque se hagan las cosas. Hemos llegado a este ministerio y hemos encontrado con que hay desorden, ha habido cosas que no sentimos que han sido bien manejadas durante todo el tiempo que tiene este ministerio incluso, y estamos tratando de lograr estas cosas rápidamente, ¿no? Nuestra intención es lograr estos cambios que son relevantes de manera acelerada, y muchos de ellos tienen que ver simplemente con esta disposición, esta voluntad política de que se realicen estos cambios. Y vuelvo al tema del IVA cero porque es un tema relevante en un momento en el cual estamos recortando por todo lado, en un momento en el cual los tributos son necesarios, en donde nadie habla de recortes, todo el mundo habla de cómo subir, cómo aumentar, cómo mejorar las rentas del Estado en temas tributarios. El hecho de que el presidente Lenin haya decidido quitarle el IVA a todo el sector cultural, creo que es una afirmación relevante con respecto a la importancia que se ha hecho esto ya efectivo. Está efectivo. Y le preguntamos, aunque no viene al caso en este diálogo, pero hubo un anuncio similar para el área de deporte tan importante también en esta como en otras provincias del país, en el cual se decidió bajar los impuestos, llevar a impuesto cero a artículos deportivos, pero esto todavía no se ha hecho efectivo. En el área de la cultura no ha sucedido así. No, en el área de la cultura el IVA cero está, en este momento, mientras hablamos, está vigente. Si uno, entre la lista de los servicios culturales que están exentos de IVA cero, uno factura, en este momento uno tiene IVA cero. ¿Incluye esto la presentación de artistas? Sí. Porque aquí los promotores se han quejado, no solamente en Cuenca, en el país, y usted lo conoce, Juan Fernando, muy bien, de los altísimos impuestos que de alguna manera han segregado a Ecuador de los circuitos internacionales. Tenemos los grandes artistas que están en Bogotá, que están en Lima, que no están o muy eventualmente pueden llegar a Ecuador. Hemos propuesto incluir precisamente este tema de crear un impuesto diferente para el espectáculo que incluya, que ponga a Ecuador en este circuito y que no nos pasen por encima estos grandes espectáculos que sobre todo le generan a las economías locales una inyección importante, tiene un efecto multiplicador, y también a las industrias culturales, porque cuando vienen estos grandes espectáculos, los técnicos, los músicos del sector también se nutre de estas grandes producciones, ¿no? De alguna manera. Hemos puesto esta junto con un proyecto, un plan de incentivos tributarios para acercar, como lo hacen otros países. En Colombia, por ejemplo, el tema de la economía naranja está basado en los incentivos tributarios, que significa acercar al sector privado con incentivos tributarios
a que inviertan en arte, entretenimiento y cultura, ¿no? Y esto nos lleva a un tema muy cercano, SAICE, entidad de la cual usted acaba de dirigirla, que es también parte del problema. Hay muchísimas quejas sobre SAICE, sobre el hecho de que se gasta mucho en Quito nuevamente y que muy poco gotea hacia los artistas en las distintas ciudades y provincias del país. Hay lineamientos además, y esto lo hemos recibido, somos parte de AERA, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Su presidente ha señalado: no paguen a SAICE hasta que se aclaren las cosas, y es la normativa la instrucción. Esta instrucción está presente, y lo digo muy abiertamente, igualmente como respetuosos de la ley que somos, hemos venido pagando anual y puntualmente a SAICE, a SOPROFON, pero hay estos lineamientos que dan cuenta del descontento que existe con SAICE. Háblenos sobre esto, porque usted está muy fresco en este tema. SAICE es una sociedad de gestión colectiva privada que lo que hace es aglutinar a los autores y compositores prácticamente del mundo, en donde se licencia por la utilización de las obras. Nuestros grandes compositores no es de artistas, es de compositores. El compositor que está en su casa, que escribe una canción y que después probablemente JJ va y canta nuestro juramento, y su compositor Benito de Jesús, puertorriqueño, recibe un dinero, pero no va con JJ, no iba con JJ cobrando por su interpretación, sino que a través de la gestión colectiva se cobra. Hay un sector específico de autores y compositores que creen o tienen la percepción de que lo que recauda SAICE debería repartirse en partes iguales, lo cual es inaudito. Es como que AER decidiera que todas las radios, todo lo que factura cada radio, se pasa a AER, y AER va a dividirlo en partes iguales, ¿no? Entonces, hay unas radios que son pequeñas y dicen, bueno, ¿por qué tal radio recibe más que yo? Bueno, porque esa radio tiene un mejor posicionamiento, porque tiene más facturación, etcétera. Lo mismo ocurre con las canciones. Hay autores y compositores que generan mucho más que otros, que dicen: yo he compuesto muchas canciones, pero esas canciones no han sonado en la radio, no han tenido relevancia, etcétera. Y lo que quieren es que se reparta. Y hoy en día hay herramientas objetivas para determinarlo en muy buena medida. Absolutamente. Es un grupo muy pequeño de autores y compositores que han generado esta sensación y que, de hecho, han sido suspendidos en sus derechos políticos, porque le han generado precisamente esta percepción de que hay problemas en SAICE. Ahora, explíquenos algo que nosotros vivimos en carne propia. Como usted puede ver, nuestra señal está en Facebook, está en YouTube, está en las diferentes redes sociales. Nosotros pagamos a SAICE, pagamos a SOPROFON, pagamos por derechos de Internet. Pero si eventualmente una canción suya suena aquí, o a lo mejor de Pink Floyd o de cualquier grupo, tenemos el corte en la señal y no tenemos argumentos, a pesar de que supuestamente estamos pagando derechos para utilizar esas piezas. Sí, hay una protección, que eso tiene que ver con el copyright de Facebook, que cuando uno utiliza obras protegidas, porque Facebook no reconoce esos derechos autorales. Como no quiere reconocerlos, simplemente los corta. Que es lo que siempre se dice. SAICE no hay acuerdos internacionales que protejan no te obliga a pagar. Si esta radio, por ejemplo, decide: nosotros no vamos nunca a pasar ninguna obra protegida, simplemente tú, Gustavo, digamos que eres compositor y termina el show y entonces tienes una obra y cantas una canción y qué sé yo, esta radio no tiene que utilizar, de la misma manera que se deciden no utilizar Internet, por ejemplo, ¿no? No es obligatorio. Pero la clave está en el respeto a los derechos autorales. Todas las economías desarrolladas, toda la lógica de las industrias culturales y de la economía naranja tiene que ver con la protección de los creadores. ¿Cómo vamos a incentivar a nuestros autores y compositores, a nuestros escritores, a nuestros inventores, a que creen, si es que después les vamos a decir: no vamos a lograr, el Estado no te garantiza que puedas tener una remuneración por tu trabajo? Ni siquiera es justa, es alguna remuneración. Eso es lo que las sociedades de gestión colectiva, las 5 que tenemos en nuestro país, que están aparte controladas, digamos, normadas por el SENADI, que es la Secretaría de Derecho Autoral, hacen esa labor. Garantizan que los creadores
tengan una remuneración digna por su trabajo. Vamos con unas poquísimas puntualizaciones muy rápidas. Sabemos que estamos sobre el tiempo. ¿Cuánto se va a dar para la Bienal de Cuenca? $1.200.000, que es su presupuesto global, incluyendo lo que aportan las entidades locales, es absolutamente insuficiente. Sí, se estaba dando $50,000 anuales. Ese es el presupuesto que heredamos del gobierno anterior. Estamos haciendo un incremento que va a ser de $200,000 anuales para la Bienal, lo cual, pues como su nombre lo indica, significará que un promedio, porque no todos los años es lo mismo, recibirán $400,000 o destinarán $400,000 solamente desde el gobierno central a través del IFAI, que es el Instituto de Fomento. Es decir, se sube, pero continuamos en cifras bastante bajas. O sea, se sube a $400,000, que es más o menos lo que ha recibido históricamente o antes de lo que recibía la Bienal. Pasamos de $50,000 anuales a esta cifra de $400,000 bianuales. En cuanto al SIDAP, ¿cuál es el anuncio que se va a hacer? ¿De qué manera se va a mejorar la actividad de este centro que tuvo una posición realmente conspicua a nivel internacional, que la ha perdido lamentablemente en los últimos años? Vamos a hacer una asignación de $50,000 extras anuales que estarán destinados fundamentalmente a gastos de inversión, que es lo que necesita el SIDAP. El Seminario San Luis, en estos mismos micrófonos estuvo María Fernanda Espinosa cuando ocupó su cargo de ministra de Cultura, ofreció $6.800.000, se cumplió con una mínima fracción de este monto, se tuvo que sacrificar en la restauración del Seminario San Luis, la obra no ha sido completa. ¿Algo se va a hacer con respecto a este tema? La verdad es que en esas épocas, cuando tenía el Estado ecuatoriano tantos recursos, era fácil ofrecer. En este momento tenemos que cada dólar cuidarlo, cada dólar entender claramente hacia dónde va a ir. Estamos trabajando en mejorar las condiciones patrimoniales. Hay necesidades en todo nuestro país. Tenemos esa maravillosa condición de que tenemos tantos bienes patrimoniales que hay que cuidar, y estamos tratando de resolver y sobre todo tener una política comprensible, bien estructurada en temas patrimoniales. En este momento yo podría decir que sí, que por supuesto que vamos a darle dinero, etcétera, etcétera, pero tengo que ser responsable con mis declaraciones y decir que estamos trabajando en este plan, y cuando tengamos claridad sobre qué es lo que podemos hacer, lo iremos anunciando. Para finalizar, Juan Fernando, un tema que es noticia y lamentable noticia, la pérdida del testamento de Eugenio Espejo. ¿Qué hay con este caso? Es una noticia terrible para nuestro país, de un valor incalculable. Nos encontramos con esta situación la semana anterior, pese a que había algunas acciones que se realizaron, pese a que se rumoreaba al respecto. No había habido acciones concretas oficiales, e inmediatamente nosotros tomamos acción. Lo primero que hemos determinado es que efectivamente hay por primera vez una comunicación oficial por parte de la directora del archivo diciendo que el testamento está desaparecido. Esto no es una cosa reciente, esto ha sucedido hace algún tiempo ya. Eso es lo que se presume, y entendemos que es de consecuencias gravísimas, y por lo tanto tomaremos acciones junto con la Secretaría Anticorrupción, porque esto no, lamentablemente, creemos que es un tema aislado, sino que probablemente hay otros documentos históricos involucrados y un proceso. Es decir, que se sospecha una depredación de documentos históricos. Exacto, estamos presumiendo que no ha habido los controles y que probablemente nos encontraremos con otros documentos. Esto es una presunción, pero iremos, como todo lo que hemos hecho desde el momento en el que llegamos a esta cartera del Estado hasta las últimas consecuencias, siempre guiados por la ley y realizando todas las acciones pertinentes para que la ley se cumpla y que haya cero corrupción en todos los procesos. Habría que mejorar mucho el Archivo Nacional también. Hay que mejorar, no está en las condiciones pertinentes, estamos trabajando en eso.
sin duda que esta alerta nos lleva a acelerar las cosas y a tomar protocolos de seguridad diferentes. No podemos, hemos intervenido el archivo, pero no podemos, hay investigaciones en curso que se mantienen, pero han cambiado los protocolos con respecto a esta emergencia. Queremos agradecerle mucho por su Muchas presencia. gracias a ti, Gustavo. Gracias al ministro de Cultura y Patrimonio, al artista Juan Fernando Velasco, quien participa el día de hoy a las 10 de la mañana en una rueda de prensa en la que se harán anuncios relacionados también con la cultura en esta ciudad y provincia.